Como ha sido costumbre en todas las cuentas públicas, la última del mandato del presidente Gabriel Boric no fue la excepción, generando apoyo oficialista y rechazo opositor. En este último plano, el presidente de la Cámara y diputado de RN, José Miguel Castro, valoró la cuenta como acto republicano, pero extrañó el anuncio de iniciativas, mientras que desde Evópolis el diputado Jorge Guzmán estimó que el presidente perdió la oportunidad de hablar con honestidad sobre los problemas de Chile. En tanto, el diputado social cristiano Roberto Arroyo criticó el proyecto de aborto libre. Faltaron obviamente algún tipo de anuncio, ingreso clandestino a nuestro país como delito para controlar la migración, responsabilidad penal adolescente, son temas que quizás faltaron en esta cuenta pública, pero nosotros hemos acogido como dueños de casa al presidente de la República. Concuerdo con el presidente del Senado que se está importando un conflicto internacional acá al darle urgencia y parar a cualquier clase de importación de Israel. Tenemos nosotros que pensar que también tenemos una serie de productos en términos militares que son parte de nuestro establecimiento como Fuerzas Armadas, y en ese sentido creo yo que ahí vamos a tener que analizar de qué forma seguimos avanzando en relaciones internacionales, siendo él el que las lleva obviamente. Creo que el presidente perdió una tremenda oportunidad de hablarle con honestidad a Chile, con honestidad respecto de los problemas que tiene el país, de las crisis significativas que estamos viviendo y cómo se le presentan soluciones a Chile en estos próximos 9 meses. Y la verdad que el presidente, si bien es cierto, hace un mea culpa al inicio, hace un reconocimiento también de la gestión del ex gobierno del presidente Sebastián Piñera, también en su diagnóstico y las soluciones que le plantea al país están muy alejadas de la realidad. Creemos y valoramos que haya dicho que se van a implementar políticas de fertilidad, que es un tema muy importante y que cuesta mucho a las familias poder tener hijos, pero también al mismo tiempo le propone aborto al país. Creo que habla de unidad presentando iniciativas que lo único que hacen es dividir a la ciudadanía. Son promesas de un gobierno que hoy día no tiene dinero, entonces esperemos que se cumplan, pero sabemos que no tiene dinero. Las otras cosas, en lo valórico, por ejemplo, el anuncio del aborto libre, creo que es un gran error. En Chile todavía no estamos para eso, no están los votos, 2 veces, 2 procesos constituyentes, se echaron abajo esto y en Chile yo creo que no existe la posibilidad todavía. Es más, yo creo que es un absurdo a nivel mundial el tema de legislar el aborto, porque imagínate que encontrar una bacteria en otro planeta se considere vida y un corazón que late en el vientre de una madre no se le dé la misma consideración, creo que no es así. Y de parte de la mujer, el primer derecho que tiene una mujer es el derecho a nacer. Los diputados Félix Bugueño y Félix González destacaron los recursos para los pequeños agricultores y que el presidente pasara de lo simbólico a lo concreto respecto de Israel. Emocionante estar en la última cuenta pública del presidente Gabriel Boric, pero sí, me gustó mucho que se siga avanzando en materia de riego. Estamos en la sexta región y en el país también tenemos mucha ruralidad, mucha zona agrícola, mucha zona apartada, y que lleguen los recursos, los incentivos a los pequeños y a la mediana agricultura familiar campesina, para mí es muy importante. Y lo mencionó el presidente, mencionó más obras de riego, más recursos, proyectos en riego. Afortunadamente pasamos de lo simbólico a cuestiones concretas, como el embargo de armas y también este proyecto de ley que es del hoy día senador Gaona, que es para no comprar productos que vengan de zonas ocupadas. Y creo que esas medidas concretas van mucho más allá de los gestos simbólicos que se han podido hacer en estos días. Por otra parte, en la misma cuenta, como ecologista, no puedo dejar pasar este anuncio de avanzar en la descarbonización con una ley. Nosotros presentamos un proyecto de ley que fue aprobado en la Cámara para terminar con las termoeléctricas de carbón al 2025. Evidentemente ya estamos en el 2025 y esperamos que, aunque sea en otro año y sea después del 2030, quede cerrado por ley la posibilidad de construir más centrales a carbón en Chile. Los adelantos en materia del Sistema Nacional de Cuidados y los desafíos pendientes en el combate a la corrupción fueron resaltados por la diputada del Frente Amplio, Consuelo Veloso, y su par socialista, Daniel Manucheri. Hoy día hay muchos centros de cuidado que se han instalado aliviando la carga de unas chilenas silenciosas, diría, puesto que en general el 70% las mujeres son quienes desempeñan labores de cuidado, por ejemplo con familiares que se encuentran postrados, con niños, y aún así no hay un reconocimiento y tampoco hay un apoyo. En ese sentido, estos centros de cuidado cambian materialmente, no solo en discurso, la vida de esas mujeres. Y por último, también me parece importante destacar los anuncios respecto al interés del presidente y al trabajo que se está realizando para poder
dejar de depender de la mayor cantidad de formas posibles del Estado de Israel, que hasta hoy ha asesinado más de 16.000 niños, tiene a 70.000 personas muriendo de hambre en Gaza y que amenazan con arrasar todo el territorio y terminar apropiándoselo. Pueden decirse muchas cosas respecto a otras decisiones, pero que aquellos proyectos y aquellas transformaciones sí cambian la vida de las personas, y eso ha quedado de manifiesto. Los chilenos van a vivir mejor después de este gobierno. Yo quiero rescatar que se haya hecho un énfasis especial, por ejemplo, en el tema de una agenda anticorrupción tan necesaria con toda la crisis que estamos viviendo, que se haya puesto énfasis en materias como el crecimiento económico, como la necesidad de la generación de empleo, como la vivienda, el deporte, la cultura, y temas muy simbólicos también, como el cierre de Punta Peuco, como el avanzar en los derechos reproductivos de las mujeres, también con los desafíos que tenemos por delante, como por ejemplo el poder sacar adelante leyes como aquella que termina con el secreto bancario, que son leyes que son tan importantes para nuestra democracia. Por su parte, el diputado Hernán Palma relevó el anuncio presidencial de terminar los privilegios carcelarios en Punta Peuco, y la diputada del Partido Comunista Alejandra Plasencia abordó los logros en torno a los derechos laborales de las mujeres. Lamentar que hoy día en la Cámara dos parlamentarias que se dicen cristianas, social cristianas, hayan levantado por un lado una pañoleta que diga Provida y por otra parte la bandera de Israel. Quiero decir que eso me parece una afrenta en un momento donde levantar una bandera Provida mientras se han cometido cientos de miles de muertes, muchas de ellas, las más de ellas son niños, niñas y adolescentes, totalmente inocentes, me parece que fue un acto de provocación, de odio político. Destacar también el anuncio del presidente de modificar el régimen carcelario. No es posible que en nuestro país personas que cometieron crímenes de lesa humanidad, que hoy día están en el penal de Punta Peuco, gocen de privilegios carcelarios. Me parece que él, por sobre todas las cosas, es una persona noble y eso es muy válido en tiempos de tanto odio. Para mí lo más relevante tiene que ver con cómo se ha logrado avanzar en una reforma de pensiones, en mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras como las 40 horas, la ley Carín, pero también el hecho de que todo esto tenga un componente de género que beneficia y releva el que las mujeres hemos sido postergadas históricamente. Entonces, que la reforma de pensiones existe una compensación justamente para las mujeres, producto de las lagunas previsionales que en general están dadas por las labores de cuidado, es un punto importante. Y por otro lado, justamente el Sistema Nacional de Cuidado. Yo creo que acá es importante que la sociedad reconozca esta labor como un trabajo que ha sido invisibilizado, pero que las mujeres realizan y que aportan al país. Todavía tenemos pendiente la aprobación del proyecto de inteligencia económica. Ahí el alzamiento del secreto bancario es una necesidad para perseguir la ruta del dinero de las bandas criminales. Los diputados Héctor Ulloa y Alberto Undurraga coincidieron en afirmar que uno de los grandes temas a considerar gira en torno a recuperar y consolidar la senda del crecimiento económico. Y en materia de mi región, obviamente me hubiera gustado, por ejemplo, que hubiera dicho una palabra, por ejemplo, respecto de la gran obra de la doble vía Chacao-Chonchi, que hoy, el día 4, es decir, el miércoles de esta semana, ojalá tengamos una oferta, a lo menos en el portal, que nos permita decir vamos a tener doble vía Chacao-Chonchi. Contento, adicionalmente, porque en sus palabras el presidente toma y recoge un proyecto de ley presentado por nosotros hace 2 meses atrás que dice relación con la necesidad de crear a nivel de municipio cementerios de mascotas, no solamente por un tema de afectividad, son seres sintientes, hay una relación íntima y directa con la familia, pero también por un tema sanitario. Así que contento también por ese tipo de anuncios. Y sin duda, el tema de los grandes desafíos que quedan en el futuro. Yo creo que el tema del crecimiento del país. Yo creo que ese es uno de los temas que tenemos que avanzar como Estado. El discurso tiene altos y bajos, ¿no? Entre los altos, cuando habla de los acuerdos, cuando se refiere a la reforma de pensiones y en general cuando se refiere a los acuerdos. También dentro de los altos, la actitud del presidente para enfrentar las irregularidades y los casos de corrupción, que todos investiguen sin distinción. Creo que son los dos momentos más altos. Ahora, dentro de los momentos más bajos, yo diría que lo que tiene que ver con seguridad y lo que tiene que ver con economía o con crecimiento, como que no se hace cargo finalmente de que hay muchos otros temas pendientes. En seguridad, por ejemplo, ninguna mención a la regla del uso de la fuerza o a la infraestructura crítica, y eso no está bien. En economía no basta con decir que tenemos un ciclo de varios años sin crecimiento, sino que qué se hace para volver a crecer económicamente y con ello mejorar las condiciones de vida de los chilenos. Finalmente, desde la UDI, los diputados Juan Antonio Coloma y Henry Leal no dudaron en calificar el discurso del mandatario como pobre y desconectado con el Chile real. Muy pobre, muy carente de contenido real.
Los chilenos que vivimos la principal crisis en materia de inseguridad, de homicidios, de delincuencia, en la práctica no hubo ni una medida concreta. Hoy día hay 3 millones de personas en listas de espera, ha aumentado 1 millón de personas desde que llegó el presidente Boric, ninguna propuesta concreta. Cuando se habla de empleo, han aumentado en 200.000 los desempleados desde que llegó el gobierno del presidente Boric, ni una propuesta concreta. Dice que se ha disminuido la informalidad laboral y se mantiene estancada en el 27%. Como representante del mundo agrícola, uno dice, ¿qué propuesta hubo al mundo agrícola? Ninguna, ni en materia de embalse, ni de tecnificación, ni de apoyo al mundo de los temporeros. Uno se pregunta en qué país vive el presidente, porque da la impresión que está hablando de un país distinto al nuestro. ¿Qué pensarán en sus casas las familias que esperan una hora por años, listas de espera interminables? ¿Qué piensan los chilenos que tienen miedo a caminar por las calles? Respecto de ello no hubo ningún anuncio, no se hizo cargo de los problemas reales de los chilenos. El presidente vive en una realidad paralela y da soluciones paralelas, totalmente desajustadas de la realidad, y hace anuncios que no son prioridad, como por ejemplo un embargo de armas a Israel. Hoy día los únicos contentos son los vecinos de Bolivia, de Perú, de Argentina, que están celebrando una responsabilidad gigantesca del presidente de la República. La cuarta y última cuenta sobre el estado administrativo y político de la nación del presidente de la República, Gabriel Boric, como ha sido tradicional desde 1990 a la fecha, se desarrolló en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso, en presencia de las máximas autoridades de la nación.